Pero nosotros cuando pedimos el 07 no es para quitar a nadie nada. Continuarán todas las provincias de España. Y si no va a estar a la acampada... Las más de 2.000 tiendas de campaña continuarán instaladas en distintas... También indefinida hasta conseguirlo. Hay que actuar de una forma que la sociedad tome conciencia. Si el gobierno no atiende... Estamos diciendo que con el 07 se consigue reduciendo los gastos militares. Por eso le estamos insistiendo en que la situación económica del país sí permite dedicar el 07 y mucho más. Queremos recoger la voz de aquellos que no tienen voz. Entender que el 07 es un símbolo del mal manejo en la administración. Y es un primer paso hacia un cambio de estructura más general. Espera hacer un balance, se ha visto. Se saca del dinero de la corrupción. Sino si existía una brecha, ahora estamos en un abismo. Es una iniciativa importante, por la de ayudar a países más desfavorecidos. Sé que hubo mucho acampada y que hubo manifestaciones y eso. Yo sé que estaba establecido en un porcentaje bastante más bajo del 0,7 y se lo usó para que se donara a las personas o a los países necesitados el 0,7, no sé si del Producto Interior Bruto. Estábamos muy ilusionados todos con el tema y un montón de gente muy diferente, muy variopinta. Se armó bastante revuelo con la opinión pública. Fue un acuerdo de hace varios años entre todos los países y yo creo que nadie, ¿no? Porque eso se escuchaba, digamos, antes de la crisis y no se llegaba en esa época, cuanto más ahora. Nacido a la costa de Distí, voy a estar con ellos, ¿no? Pues me parece estupendo que cada uno aportemos algo. Realmente no es una cosa que me afecte demasiado. Si es ayudar a la gente, fenomenal. Hay mucha gente que tiene mucho dinero que tenían que ser más solidarios. Me parece bien que ayuden. Es como un mínimo, ¿no? Que debía ser incluso más y menos en otros asuntos. Para ayudar a las personas, pues bien, ¿no? Porque a mí también me van a ayudar. Tiene que ser una reivindicación, por lo menos, que menos que un 0,7. Con los impuestos que yo pago, seguro que cubren el 0,7 y hasta el 0,20 también, ¿eh? En el otoño de 1994, una intensa movilización se extiende por casi toda España, solicitando que los partidos políticos asuman el compromiso de que la ayuda oficial al desarrollo alcance el 0,7% del Producto Interior Bruto. Esta reivindicación, que promueve la lucha global contra la pobreza, tiene su origen en una resolución de Naciones Unidas de 1972, que fue ratificada en la Cumbre de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. Andalucía también participa. Miles de personas y decenas de organizaciones se suman a esta causa con un denominador común: no quedarse indiferentes ante las grandes desigualdades del planeta. Las acampadas comienzan a extenderse por toda la geografía andaluza. Bueno, la iniciativa del 07 en Málaga surge por la necesidad de coordinación a nivel estatal. Prácticamente ya desde un año antes de que se iniciara la movilización en Córdoba, estábamos viendo por televisión acampadas en Madrid, huelgas de hambre, y entonces en un momento determinado salta también la chispa de Córdoba, incluso porque llegan personas que están viviendo la otra experiencia y comienzan a contárselo a la gente que vivimos aquí. Yo recuerdo haber ido a 2 asambleas generales en Madrid, pues yo era el que iba a esa asamblea, y la verdad que era algo muy ilusionante, ¿no? Porque veías que de pronto en un colegio mayor en Madrid, en el salón de actos que nos prestaron, pues nos encontramos ahí cerca de 1000 personas, pero que venían de todas las provincias de España, de pueblos de España. Es una movilización social como hasta ahora yo, con esa edad, que yo tenía 21 años, no había vivido en mi vida, ¿no? Estaba vinculada a un movimiento cristiano y nos enteramos que Javier Repullés, que era un cura jesuita, está en Madrid con otros curas que han organizado una huelga de hambre para reclamar el 0,7 del presupuesto estatal, y también aquí pedíamos el autonómico y el local, ¿no? Empezaron 5 personas un ayuno largo, una huelga de hambre, que le llamaban, que duró hasta 30 días. Teníamos una coordinadora estupenda, que era la Cádiz Solidaria, que agrupaba a muchísimas ONG y a muchísimos colectivos de la localidad, y bueno, cuando sale la iniciativa en Madrid, inmediatamente nos sumamos aquí en Cádiz y empezamos la movilización. Previo a la acampada hubo unos actos reivindicativos de cara a que la gente se enterara o supiera lo que era el 07. 30 o 40 organizaciones a nivel estatal estaban pidiendo el tema de la ayuda al desarrollo.
La cooperación al desarrollo a los países del sur nunca pasó del 0,2%. En ese momento hubo una serie de organizaciones que insistían en la petición. Hubo muchos desastres, en Ruanda hubo una hambruna grande. Precisamente la cumbre de Río esa del 92 fue la que hizo de acicate para que 2 años después, ante los masivos incumplimientos de los países, pues hiciera que determinados grupos sociales, sobre todo en España, salieran a la calle y exigieran eso que habían firmado los países, que era el 0,7%. Vino una persona de Madrid que estaba metida en la movida allí, poco vino, organizó una reunión con las ONG, Córdoba Solidaria pues se reunieron y digamos eso fue como el pistoletazo de salida. A partir de ahí pues empezaron a hacer marchas, encierros en el ayuntamiento, acampadas también aquí en La Victoria. La gente empezó a acercarse por aquí queriendo sumarse a las acampadas y eso hicimos, ¿no? Se juntó la gente que ya andaba un poco en todos esos círculos de trabajo contra la pobreza, el norte, el sur y toda esa historia y se acampó, ¿no? Fue rápido. Esto era un tema de solidaridad y todo dicho viviente que más o menos pudiéramos tener conciencia de lo que estaba pasando, nos acercamos. El movimiento 07 surge en Jerez sobre el año 94 y es producto de las inquietudes de un grupo de gente que pertenecen a diversos colectivos y ONGs que están por un lado interesados en este tema y por otro lado indignados de cómo el gobierno una y otra vez va dando larga y no se sienta a concretar la ayuda que de alguna manera se habían comprometido a aportar. Yo creo que fue un revulsivo importante para la ciudad, ¿no? Y para muchos jóvenes que estuvieron implicados. Había muchas organizaciones, en aquel momento estaba Médicos Mundi, estaba ASPA, estaba la OA, estábamos Derechos Humanos, estaba Cáritas, había muchas organizaciones sociales y ONG, Manos Unidas, y una cuestión muy plural, muy diversa y muy plural. Las asociaciones que empezamos fuimos Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, empezó la ASPA, que es la Asociación por la Solidaridad y la Paz, Akiva, Acción Alternativa y mucha gente suelta, mucha gente de barrios, de iglesias, mucha gente de todo tipo. Participé en la medida que pude, por lo menos en las primeras manifestaciones, en las primeras acampadas, que aquí en Córdoba llamaron mucha atención porque era una ciudad de provincia, no estábamos acostumbrados a eso, y ese colorido, esa efervescencia juvenil y de crear nuevas ilusiones, nuevas perspectivas y tal, pues la verdad que sacudió un poco los cimientos de la sociedad cordobesa. Fue una sorpresa en Huelva porque esto, bueno, pasó muchísimo tiempo que no se daba nada así. Hay una llamada y en esa llamada, aunque pertenezca a una asociación, en lo que se hace es una llamada al interior de la organización para participar. Y en las movilizaciones participamos no como organizaciones, sino como personas individuales. La reivindicación no era excluyente, ¿no? Entonces cualquiera se podía sumar a ella porque era una cosa de sentido común, no tenías que tener un requisito previo para venir, es que estaba abierta a todo el mundo. Nosotros nos acercamos aquí, un grupo de jóvenes del centro de San Francisco, que éramos jóvenes que tenemos ganas de cambiar el mundo, hacer cosas diferentes. Y nos enteramos que había que reivindicar una cantidad de dinero del gobierno que le correspondía a los países que le estaban pasando mal, y allá que íbamos nosotros, y si había que acampar, pues aquí nos vinimos nosotros a acampar con un montón de gente que no conocíamos de nada. O sea, aquí al principio nos juntamos muchísimas personas y aquí empezamos a establecer vínculos entre unos y otros y nos dimos cuenta de que había más gente que quería cambiar el mundo. Mucha gente se acercó a nivel individual. Recuerdo gente de todas las juntas de Córdoba, gente como yo que éramos muy jóvenes, estábamos en el instituto, empezando la carrera, que llegamos un poco a ver qué era lo que nos encontrábamos. De esos habíamos muchísimos. Y luego había un montón ya de colectivos, ONG de Córdoba, colectivos ecologistas, juventudes también de partidos políticos. Aquí empezamos a movilizarnos, pues muchos estudiantes, gente que venía de movimientos de base cristianos, otros que venían de movimientos de izquierda. En Jerez hay varios grupos, ya digo, de comunidades cristianas de base. Está el grupo de derechos humanos, Madre Coraje, Amigos del Pueblo de África y algunos que otros sueltos, pero bueno, que sienten las inquietudes las mismas que nosotros. Durante la propia acampada surgen nuevas organizaciones, nuevos colectivos, nuevos grupos de personas
muchos de ellos que no estaban a priori organizados en nada, pero que se acercan porque querían también colaborar. La verdad es que veníamos luchando por el tercer mundo, por la solidaridad, por la cooperación, por buscar un mundo más justo. Todavía no se había ido a hablar de otro mundo es posible, no se habían empezado los foros sociales y veníamos mucha gente de una experiencia, los más mayores de entonces, que ya hoy somos mucho más mayores, veníamos de una experiencia de lucha bajo el franquismo, de haber vivido la transición, de la lucha anti-OTAN, del desencanto. Y bueno, aquello fue, como digo, un chute de adrenalina y muchísima gente nos sumamos a ella. Motivada por todo lo que estaba pasando en Madrid, ¿no? Por el tema de las huelgas de hambre, la movilización de la gente allí, cuando de pronto supe que aquí en Córdoba se estaba juntando la gente para hacer lo mismo, para hacer el tema del 07, pues me incorporé. Estaba en el tránsito del instituto a la universidad. En la Plaza de San Francisco, en Sevilla, montamos una acampada y nos pasamos un fin de semana haciendo una huelga de hambre. Encontrarme con mucha gente joven que no habíamos visto tampoco en las movilizaciones sociales desde la transición. Éramos jóvenes y éramos inconscientes, entonces esas cosas no se piensan mucho, simplemente pues había una lucha que parecía importante y un gesto que parecía además simbólico y que era muy llamativo de cara a la ciudadanía y fue rápido, vamos, yo creo que no se pensó mucho, sino era una oportunidad de actuar sobre cosas que ya se venían reflexionando. Cuando empezamos las primeras asambleas donde ya se decidió y estábamos ya dispuestos a empezar la acampada, empezó a unirse gente de la universidad, muchos universitarios, mucha gente joven que no estaba organizada. Nosotros somos muy jóvenes, pero la gente mayor nos trata bien, nos quiere porque cree que estamos haciendo algo justo, que no estamos pidiendo una locura, y entonces se suma a nosotros también. Casi a final de año se montó aquí en los Jardines del Cristina una acampada que fue sumando poco a poco gente, que yo creo que llegamos a ser unas 1000 personas más o menos, porque diariamente se montaban más tiendas de campaña, ¿no? Un poco más allá, a la izquierda, teníamos la tienda de acogida, era una tienda grande, una carpa grande, ahí donde teníamos todos los materiales de propaganda, donde teníamos toda la recogida de firmas, donde se hacían las inscripciones de la gente que venía a acampar, ahí donde se hacía todo. Y delante de la tienda hacíamos la asamblea todas las noches, ahí donde decidíamos todas las cosas que íbamos a hacer al día siguiente y donde se coordinaba toda la actividad, que era una actividad frenética. Había propuestas de todo tipo, artistas que participaban, humoristas que participaban, escritores que venían a escribir aquí a la Plaza de la Marina en solidaridad con el 07. Había una actividad incluso de tipo cultural y alternativo. Era donde hacíamos la asamblea. Y cuando había mucha gente, los días donde había mayor afluencia, nos veníamos aquí a la plaza en medio, porque ten en cuenta que toda esta plaza estaba entera, llena de tiendas de campaña alrededor. Yo tuve la suerte de tener que encargarme de la cocina, me pasé prácticamente todo el mes dentro de la cocina, cosas que yo no había hecho en mi vida, guisar para 200 personas, y las cosas que hacía debían estar exquisitas porque ahí no sobraba nada. El hecho de montar la acampada fue ya de por sí especial, porque quedamos aquí una noche, estaba diluviando, entonces llegamos 7 o 8 personas con 2 o 3 tiendas y empezamos a montarla. Y en esos días empezó a llegar gente de todas partes, pues con tiendas, y se fue organizando aquí una movida que no era conocida. Hasta entonces no había habido acampadas, además, nunca, y fue la primera vez que se utilizó esa forma de llamar la atención prácticamente. Era un ambiente muy enriquecedor, ¿no? Porque era muy cercano, muy humano, muy solidario, nos divertíamos mucho, ¿no? Nuestra acampada estaba convirtiendo en un lugar de encuentro para mucha gente que quería algo, no sabía exactamente qué, quería algo, y bueno, pues nos abrimos a todos les damos la posibilidad de hacer algo, de pintar carteles, poner pancartas, organizar alguna actividad. Yo creo que duraría alrededor de 20 o 25 días, duró, y había, bueno, empezamos como he dicho al principio, como 7 tiendas, y al final pensábamos que en la Plaza de la Marina, en esta plaza, estaba a tope y no cabían más tiendas, de ampliarlo hacia el parque. O sea que habría alrededor de unas 200 tiendas cuando se levantó. Tiendas había muchísimas, estaban participando del orden de 300, 400, 500 personas, y tiendas yo creo que debería haber del orden de
unas 60 o 70 tiendas de campaña. Éramos unas 10 o 12 tiendas de los colectivos más activos dentro de Cádiz Solidaria, pero luego enseguida muchos colectivos sociales empezaron a sumarse, desde asociaciones de vecinos hasta organizaciones eclesiales, pasando por sindicatos. Bueno, cada organización ponía su tienda, y entonces era casi como un desprestigio no tener aquí su tienda, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno tenía que poner su letrerito con su tienda aquí, ¿no? Y entonces, pues claro, ya te digo que había 70, 80 tiendas, y la duración de la acampada fue prácticamente casi desde que comenzó en Madrid hasta casi al final, yo creo hasta que se desmanteló Madrid. Esta era la zona donde hacíamos las asambleas. Todos los días teníamos asambleas a las 8 de la tarde, y gente que estaba en la acampada estaba, por supuesto, pero venía mucha gente también de fuera a escuchar, a veces los medios de comunicación. Se vio con muy buenos ojos el nacimiento de este movimiento, que venía un poco a movilizar de un modo espontáneo a la gente, viendo realmente la cooperación, pero no desde un punto de vista puramente caritativo, como en principio se entendía, sino con un punto de vista realmente de justicia y de igualdad y de solidaridad internacional. Le pusimos nombre a las calles, era la calle de la libertad, la calle de la solidaridad. Yo creo que fue de las primeras movilizaciones que exigió esa infraestructura, ¿no? De tener una acampada aquí, de tener que organizar los turnos, de tener que pedir los permisos, de tener que organizar comida, de tener que organizar la solidaridad de la gente, porque mucha gente se acercaba por aquí a ofrecer pues comida, a ofrecer ayuda, a ofrecer si necesitábamos materiales para carteles, y bueno, pues fue un pequeño esfuerzo de organización que yo creo que luego ha sido germen de muchas otras cosas en la ciudad. Enseguida nos dimos cuenta que la organización de la acampada necesitaba unas mínimas normas para poder funcionar con efectividad y para poder cumplir el objetivo que pretendíamos. Llegó un día un cartero y dice: mira, no puedo traeros el correo aquí porque os habéis inventado los nombres de las calles, pero tengo un montón de cartas de apoyo. Entonces fui a correo y las recogí, y una era de mi abuelo, que decía que nos apoyaba, y era una carta muy bonita. En Jerez no se llegó a dar la acampada como tal, aunque hubo intentos por parte sobre todo de la gente jóvenes que eran más impulsivas y tal, pero no llegamos nunca a organizar una acampada porque de alguna manera yo creo que empezamos fuerte, y nuestros políticos no tardaban mucho tiempo en ir cediendo y concediendo algunos de los pasos que íbamos reivindicando. El movimiento del 07 no duró solamente la acampada, el momento de la acampada. Se tuvieron muchas actividades antes o después en esa dirección, y la acampada fue un resultado porque ya os decía antes, porque los políticos no respondieron a esta petición, ¿no? El seguimiento mediático de estas acampadas es intenso, debido, entre otras causas, a la gran participación de la ciudadanía. Las consecuencias políticas de esta reivindicación no tardan en llegar. La incorporación de nuevos planteamientos a la política de cooperación provoca a medio plazo la aparición de los consejos de cooperación, la consolidación de las plataformas de ONGs de desarrollo, como la Coordinadora Andaluza de ONGD, la firma del Pacto Andaluz por la Solidaridad en 1998, la entrada en vigor de la Ley Estatal de Cooperación Internacional o la creación del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. La repercusión que tuvo aquí en Córdoba fue importante, sobre todo porque sentó las bases y de lo que luego en un futuro fue Córdoba Solidaria, ¿no? Yo creo que así, con la perspectiva que da el tiempo, creo que se consiguieron muchas cosas, porque aunque es verdad que en aquel momento parece que los avances eran muy pocos y que no terminábamos de llegar a ninguna parte, uno mira el recorrido que ha habido después de aquella acampada, ¿no? Todo lo que supuso luego la campaña contra la deuda externa, la plataforma Pobreza Cero que se montó, en fin, que ha habido un recorrido que sí ha sido importante. A nivel político también se empezó a tener en cuenta el 07. Una de las cosas que a mí me gustó más fue la repercusión que tuvo a nivel de la conciencia social por los países del sur. Y también como movilizador, y que sacudió eso, la conciencia un poco de la gente, y ver
que hicieron que nos dejáramos de mirarnos en nuestro ombligo. Lo que nos pareció increíble fue la repercusión que tuvo en los medios esa huelga, ¿no? La cantidad de personas que se fueron sumando. La bondad de la iniciativa, la amplitud y el eco que tuvo entre la sociedad hizo que los medios de comunicación lo recogieran de una forma bastante amplia. Yo recuerdo especialmente el periódico ABC, ¿no? Que sacaron bastantes portadas con el tema de la acampada. Haciendo reportajes con mucha frecuencia y siempre buscando el punto positivo que tenía la acampada. Realmente casi todas las actividades, o por no decir todas las actividades que realizamos entonces, tenían repercusión en el diario Córdoba, en la radio, tenían algún tipo de seguimiento de los medios locales. Yo no recuerdo ese silencio que ha habido para otra movilización en otros momentos, ¿no? En aquel momento, además, como era una cosa muy fotografiable y muy visible, pues estuvieron presentes, ¿no? Yo creo que tuvo bastante repercusión para las necesidades que había de darle eco a la movida. También hay que reconocer que con frecuencia hacían unos análisis muy simplistas, basándose o refiriéndose exclusivamente al 07 como un número mágico, y quizás no dieron el salto que a nosotros nos gustaba dar, que haber dado el salto de un hecho concreto, de una reivindicación concreta, a algo mayor, a algo mucho más amplio, algo mucho más global, una lucha más global contra el propio sistema. Políticamente hablando, pues a nosotros nos sorprendió la repercusión que tuvo, porque aquí, por ejemplo, en Sevilla nos recibían todos los partidos políticos, nos recibían todos los dirigentes, nos reuníamos con el Ayuntamiento, con la Diputación, con la Junta de Andalucía. Para nosotros fue una sorpresa porque, hombre, nosotros sabíamos que había mucha gente de la calle que se sumaba, pero también los partidos políticos estaban interesados en lo que estábamos diciendo. En el pleno del Ayuntamiento entramos un día que sabíamos que se iban a discutir los presupuestos por la ayuda al desarrollo. Y cuando empezó a discutir los presupuestos todos los grupos municipales, políticos municipales, sacamos nuestra pancarta diciendo 07 ya, y 2 o 3 personas se acercaron al pleno a entregárselo a los concejales. Entonces el alcalde llamó a la policía y se llevaron a 4 o 5 al calabozo, y allí estuvimos también en los juzgados. Nosotros aquí nos organizamos por comisiones, y había una comisión que era la incidencia política, y a partir de ahí empezamos a pedirle al ayuntamiento que realmente cumpliera eso a lo que se habían comprometido. Yo creo que a nivel institucional al principio, bueno, como en el resto de las provincias, ¿no? Un poco reacio, y después tuvieron que ir asumiendo una realidad que era una realidad ciudadana, ¿no? El asumir esa realidad ciudadana en base a toda la cantidad de actividades que se hacían, de manifestaciones casi todos los días, que si cacerolada, que si tantas cosas que se organizaron, fue lo que al final convenció de alguna manera al gobierno para asumir el 07 entre comillas, porque lo que asumió fue una subida anual. Muchas actividades en el tema de la concienciación. La más importante fue la manifestación de las velas, que era una manifestación silenciosa que reunió hasta 8 o 10.000 personas. Aquí en Huelva estábamos llegando hasta el 0,35, era una cantidad medio aceptable en comparación con lo que tenían otros. Incluso había compromiso, incluso Huelva se planteó dar el 0,8, o sea que el mismo ayuntamiento le cambió el nombre y dijo no 0,7 sino 0,8. Pasar de la idea de que el pueblo, el tercer mundo, es un pueblo receptor de limosna a ser un pueblo receptor de derechos. Creo que hicimos una labor de concienciación, íbamos por los institutos, se hacían asambleas, y yo creo que eso fue, desde mi punto de vista, lo más importante. Todos los días nos llegaban peticiones de institutos, de secundaria sobre todo, para que fuéramos a dar charlas. Entonces toda esa organización era nuestro día a día. Nuestros políticos, por aquello de que también estamos inmersos en elecciones y esto, se vieron abocados a tener que ir cediendo, y bueno, la gran conquista podríamos decir que fue la creación de la plataforma que se creó en el ayuntamiento para canalizar la ayuda al desarrollo. Desde esa reivindicación sí que surgió, sí que se aumentó, se llegó incluso del 0,2%, que era en aquel momento la ayuda al desarrollo,
con esa presión desde la calle se llegó al 0,35%. En pequeñas ciudades como Huelva había mucho miedo porque se jugaban en la alcaldía. Pero bueno, que el 07 era una excusa, lo que se pretendía era eso, un cambio en la mentalidad, un cambio en el enfoque de la sociedad. El 07 lo que hace es hacer que toda la sociedad tenga en cuenta de que hay un salto importante entre la riqueza de unos países y la de otros, que también esa riqueza que tenemos en los países avanzados es únicamente y exclusivamente posible porque hay otros países que son pobres, que los hemos empobrecido nosotros, y ese debate social lo logra hacer en las movilizaciones del 07. Nosotros teníamos mucha conciencia y yo creo que se conciencia a mucha gente de que la miseria del sur tiene mucha responsabilidad los países del norte. Nosotros cuando la acampada hablábamos ya y no había llegado todavía ninguna patera a las costas españolas, hablábamos de esta situación que se iba a dar, de las migraciones que por pura lógica, por pura necesidad de las poblaciones humanas, se traslada a donde hay recursos. Y esto es una cosa que íbamos a tener que afrontar, y mucho más en un país fronterizo como era España. La acampada supuso un antes y después en la cooperación al desarrollo. O sea, por ejemplo, aquí en la provincia de Cádiz tuvimos la posibilidad de que se empezaran a gestionar los consejos de cooperación. Donde es una confluencia de un montón de organizaciones de distintos tipos, no solamente de cooperación, pero que se reivindica de una manera muy seria, no solamente el 07, sino un tipo de cooperación determinada con un tipo también de desarrollo determinado. De tal forma que hubo consejos de cooperación o grupos 07 pues en casi todas las localidades de las cercanías, ¿no? En Chiclana, en San Fernando, en Cádiz. Algunas otras se resistieron como gatos panza arriba y nunca llegaron a formar consejos de cooperación, como el caso del puerto de Santa María. Y en casi todos los ayuntamientos hubo un movimiento importante de la cooperación local al desarrollo. La Comisión 07 de Huelva fue un elemento, vamos a decir, dinamizador de esa ayuda al desarrollo, que el ayuntamiento se comprometió y la dio. Nos encargamos de enseñarle al ayuntamiento cómo tenía que dar esa ayuda al desarrollo, porque desde la Concejalía de Asuntos Sociales, que fue la que se dedicó a llevar esa parte del presupuesto, no tenían ni idea. Políticamente conseguimos en Sevilla, por ejemplo, que yo creo que fue un logro muy importante, que se crease un consejo de cooperación. Y establecer una serie de criterios para que anualmente no solamente se fijara una cantidad cada vez mayor destinada a la cooperación al desarrollo, sino que también se fijara con una serie de criterios de calidad, ¿no? Y hubo muchos debates con los políticos en torno al concepto, a cómo, qué partida, de qué parte del presupuesto, de cuál es el 07 y cuál no es el 07, la ayuda de emergencia sí y no. Bueno, hubo un debate muy interesante con los políticos en aquella época. Es verdad que nunca se llegó a cumplir lo que había que cumplir. Y es verdad que los ayuntamientos, y concretamente nuestro ayuntamiento, comprometió dinero a algunos proyectos en 07 y nunca lo pagó. En parte también es verdad que algunos de ellos han sido utilizados y eran utilizados también como otra forma de neocolonialismo en los sitios donde se estaba invirtiendo. Lo que consiguió también el 07 era que no solamente el Estado central, sino que comunidades autónomas, diputaciones, pequeños pueblecitos asumieran que era necesario también su aportación. La propia organización cambió después 07, después 07 y más, porque ya se reivindicaba otro tipo de cosas, que no solamente eran los presupuestos puros y duros, que nunca se ha llegado a dar. Se han hecho multitud de artimañas a nivel de ingeniería económica para intentar figurar que saliera el 07. El 07 nunca ha salido. En ocasiones ni siquiera se superó el 0,1, pero lo cierto es que se ha mantenido. Este año ya no, este año estamos en la fecha que estamos y parece que vamos a tener que movilizarnos. Muchas veces no hay que pedir, hay que exigir, ¿no? De forma contundente, ¿no? David Luque participa activamente también en todas estas movilizaciones y cuando llega a ser concejal hace también una apuesta decidida por esto. Y yo creo que fue poner el tema de la cooperación en la agenda política, que en absoluto estaba, no era un tema así de las organizaciones y poco más. Se transformó el 07 tanto a nivel estatal como esto en la RECADE, que era Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, donde ya ahí nos dimos cuenta, como ahora lo estamos viviendo en propia carne, la importancia que tenía la deuda externa a la hora en el desarrollo de los países. Han aparecido también el tercer sector tanto de solidaridad internacional como también de comercio justo, que también se ha imbricado y ha nacido bajo estos parámetros, y eso en sí ha sido positivo porque ha incorporado de una manera u otra también a muchas personas de forma estable y permanente al debate social sobre
las relaciones entre los países enriquecidos y los países empobrecidos. Nos hemos metido en el tema de la banca ética, que también está todo muy relacionado con los países del sur y con hacer una justicia de alguna forma que repercuta también en la pobreza aquí. Aquello fue una lluvia fina que impregnó buena parte de la sociedad y creó cultura asociativa, ¿no? Entonces mucha de la gente que estuvimos entonces y muchos de los colectivos que estuvimos entonces hemos conservado una amistad, hemos conservado unas relaciones que se gestaron en aquella acampada, ¿eh? Amistad y relaciones que han continuado y quizás no en plataformas organizativas, pero sí en red social, en capacidad de movilizarse juntos. En Huelva concretamente, la gente que estábamos en el 07 nos sumamos a la campaña de la deuda externa, después de la deuda externa nos sumamos al no a la guerra, después del no a la guerra nos sumamos a pobreza cero y todavía andamos coleando muchos de los que acampamos en aquel momento, con lo cual había que hacer una lectura muy positiva diciendo que en Huelva hay gente que realmente se compromete con el desarrollo de estos países, ¿no? Y que realmente se estableció unos lazos de hermanamiento y de preocupación, de decir, hombre, estamos en un solo mundo, nos tenemos que preocupar, ¿no? Nada se ha hecho en vano, todo sirve para algo. Si yo saco algo importante de todo lo que se ha movido en estos 20 años, es que se ha reorganizado la ayuda al desarrollo no a nivel político, sino a nivel social. O sea, el nivel de ONGs para el desarrollo que se han creado desde la plataforma 07, estables, legales, que trabajan, que son parte importante no solo aquí en España transmitiendo su información de lo que realizan, sino que son contrapartes, o sea, trabajan en los sitios, informan. Que el 07 no se estableció como organización ni la RECADE como tal, sino que seguía como movimiento, entonces no teníamos derecho, bueno, ni lo queríamos exigir o hacer algún tipo de proyecto con dinero y demás, nada. Entonces, claro, podíamos ser críticos con las administraciones, tanto a nivel con la administración del ayuntamiento como a nivel de la diputación, incluso a nivel central, y entonces esa voz, ese espíritu crítico y tal, sí se ha mantenido y se mantiene, creo yo, en Córdoba Solidaria. En el 93 había una crisis peor que la de ahora. Peor que la de ahora. Y no tiene nada que ver lo que se destina a la cooperación internacional con lo que el Estado tiene que dedicar a atender a la población de aquí. No tiene nada que ver. Yo siempre he pensado que bueno, que ha sido una simiente, ¿no? Muy importante para lo que después fue el movimiento antiglobalización y lo que después ha sido el 15M. Yo creo que ahí empezó realmente la historia del movimiento antiglobalización, ¿no? Me daba la impresión que hemos sido nosotros un poco el germen, no solamente el 07, sino todas las personas de mi edad y de la gente que trabaja por un mundo nuevo, por otro mundo posible. Se ha aprendido mucho de técnicas también, de acción no violenta, de dinámica, de participación de grandes grupos que en aquel momento no teníamos. Lo que está pasando hoy es que quien ocupa el espacio público le ponen una multa o incluso lo detienen. En aquel entonces, afortunadamente, todavía no sucedía así y ojalá que en el futuro consigamos que no suceda más, ¿no? Porque ahora es un riesgo el manifestarte y el defender los derechos de las personas. Es un movimiento de indignación, un movimiento abanderado principalmente por los jóvenes, un movimiento que es capaz de ilusionarse por una utopía. Es un movimiento más o menos espontáneo que en aquella época, sin haber las redes sociales como ahora, pues entonces tuvo esa espontaneidad, un movimiento asambleario, muy horizontal, muy de tipo de acción directa, de obtener los objetivos sobre la marcha, con movimientos pacíficos. Había un casi desprecio para las organizaciones políticas, que en algún momento pues podía tener su explicación, pero que también en algunos momentos se extendió no solo a las organizaciones políticas, sino a otro tipo de organizaciones que a veces y con frecuencia nos sentíamos o nos hacían sentir incómodos. Tienen esa dinamicidad, ¿no?, de movimiento reivindicativo que pretende incidir políticamente, no tanto constituirse como algo, ¿no?, como un ente. Esa es la similitud que se me ocurre. También el que han sido muy
muy pobladas, ¿no? Que han arrastrado mucha gente. Yo cuando he visto el 15M me recordaba la época del 07, ¿no? Que éramos un montón de gente ahí en la calle. En aquella época era de regeneración de las sensibilidades respecto a otras realidades y ahora pues era un poco de regeneración en cuanto a los planteamientos políticos y en cuanto, bueno, a mover la situación. La necesidad en un momento dado de visibilizar determinadas cuestiones, porque además mucha gente de las que han estado en el 15M yo les comentaba las acampadas que hubo aquí del 07 y ni siquiera las recordaban, ¿no? O sea, era como la primera vez que se acampaba en la calle en Huelva. Las acampadas del 15M también me recordaron mucho, me hicieron recordar muchos momentos de la época de las acampadas del 07, pero sí hay algunas diferencias, ¿no? Porque en la época del 07 nos centramos mucho en una petición muy concreta, muy sencilla. Lo nuestro era mucho más hacia afuera, ¿no? O sea, que nosotros no pedíamos nada para nosotros, que nosotros nos considerábamos afortunados por lo que teníamos y queríamos compartirlo con los demás. Y que la situación de ahora es yo también necesito algo. Entonces ahí ya el principio ya es diferente. Nosotros no teníamos tanta organización. La gente no sale a la calle masivamente por tonterías. Y tanto una cosa como la otra en su momento ha sido un acicate para que los políticos se muevan y vean que la sociedad no está quieta. Parecía como que lo del 15M era totalmente nuevo. No era tan nuevo, había muchas cosas que entonces ya tuvimos, ¿no? Esa forma asamblearia de decidir las cosas, esos debates interminables hasta las tantas, la acampada en sí, cómo funcionaba, cómo nos organizamos. Ha hecho replantearse el modo de hacer política, de participar en la política, el modo de intervenir en la cosa pública, desde el punto de vista que quiere, que pretende que sea toda la sociedad la que participe en la toma de sus decisiones, que no sean unos cuantos. En estos 20 años, la cooperación andaluza ha trabajado fundamentalmente en 3 ámbitos: cooperación para el desarrollo, acción humanitaria y de emergencia y educación para el desarrollo y sensibilización, actuando en un máximo de 85 países de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia. Solo en 2013, por ejemplo, la cooperación andaluza ha apoyado a 12 millones de personas, actuando con proyectos educativos y de salud, de dotación de agua potable y saneamiento, fortalecimiento de la sociedad civil o mejorando la soberanía alimentaria. La evolución de la ayuda oficial al desarrollo en Andalucía, tomando como punto de partida las movilizaciones de 1994, que suponen la consolidación de la política de cooperación andaluza, nos indica que nunca se consiguió la cifra prometida del 0,7%, no superándose en ningún momento el 0,35% y alcanzando su valor mínimo en 2012 con un 0,12%. Creo que hoy mismo tendríamos que volver a hacer otra reivindicación de esa entidad, ¿no? Incluso con más ímpetu y yo invitaría a todos los colectivos y movimientos, se llamen como se llamen, a que participaran en una gran acampada. Los valores de democracia real, de democracia verdadera, los valores de que no podemos vivir sumisos a los mercados, no podemos vivir sumisos a unos políticos que no nos representan, como hemos gritado tantas y tantas veces. Todo esto se ha asumido y se tiene hoy muy en valor por gran parte de la sociedad. Hemos pegado un retroceso impresionante, tanto a nivel central y autonómico como señalaba a nivel municipal, ¿no? El retroceso es muy grande y más la crisis está suponiendo también un retroceso ideológico muy importante. Y además es 0,7 es una miseria dentro del montante de los presupuestos generales del Estado. Es cuestión de que se den cuenta. Se quedó eso en una cifra puramente anecdótica, incluso mítica, ¿no? Pero porque ya no es cuestión de cifras, ya es cuestión de un cambio de mentalidad, un cambio de ver, de aspirar a otro modelo. Los ayuntamientos no tienen presión social para el 07 porque de alguna forma ellos se justifican diciendo que con lo poco que tenemos que usarlo para la gente de aquí, para los de mi pueblo, para los de mi ciudad. Esto es una cuestión de los gobiernos, son los gobiernos y las organizaciones que nos hemos dado
para que gestionen la cooperación las que tienen que reaccionar, ¿no? La ciudadanía puso sobre el tapete esa historia, se debería haber continuado y lo que se ha hecho ha sido recortarla, ¿no? Es necesario una intervención política y para que los políticos intervengan se lo tiene que exigir la población, se lo tienen que exigir los ciudadanos. En las primeras elecciones que hubo después de la campaña del 0,7, en todos los programas de todos los partidos políticos se incluía el 0,7 al gobierno de desarrollo. Hoy ningún grupo político lo lleva. ¿Esto por qué es? Esto es sencillamente porque no hay nadie que lo exija, porque no hay nadie que lo pida. Y somos los que estamos en la ONG y la población civil lo que tenemos que exigir. El 0,7 nos sigue interesando a todos los movimientos sociales, a todas las organizaciones que hemos trabajado ahí pero verdaderamente un movimiento 20 años no puede durar, o sea, una plataforma 20 años no puede durar. Lo que ha pasado en Córdoba es que realmente se ha hecho un retroceso súper grande de todo lo que se había conseguido en temas de cooperación. El ayuntamiento tenía una área de cooperación que ahora mismo está en peligro, está en veremos, no sabemos qué va a pasar con ella, si va a continuar. Tenemos que plantearnos la solidaridad internacional, no solamente con la visión anteriormente que tenía también, además de solidaridad, tenía también algo de asistencial. Hay que planteárselo incluso como una necesidad vital para el propio primer mundo de subsistencia y la propia subsistencia de la civilización tal como las conocemos en estos momentos. Lo que está sucediendo ahora es que los pocos ayuntamientos que han ido manteniendo en los años la cooperación al desarrollo, pues la están cerrando. Algunos de ellos con argumentos tan peregrinos como que ya eso no es competencia municipal, porque claro, ya está en ciernes la nueva ley de bases de régimen local y entonces, bueno, muchos ayuntamientos se están aprovechando para echarse para atrás. Es verdad que cuando hablamos de un PIB de un país entero, estamos hablando de cantidades importantes, pero no deja de ser una migaja con respecto al total. Estamos viendo, y hoy en día mucho más, como en cualquier desfalco se están llevando muchísimo más de lo que realmente pediríamos por justicia. Y que ya no hay organizaciones con ese impulso que tuvimos en el año 94 para ser capaces de modificar esa situación. Y a lo mejor es el momento de dar otra vez un empujón ciudadano para demostrarle que realmente sigue teniendo la misma importancia y que el sur sigue estando abandonado y asolado. Sabemos que por lo menos a nivel del Estado español estamos en cifras que no teníamos ni cuando empezamos a movilizarnos nosotros, es decir, el retroceso ha sido mucho mayor. Aparte de siempre la cooperación la han basado más que en criterios objetivos, técnicos, respecto a los países necesitados, se han basado en objetivos geoestratégicos, geopolíticos. ¿Interesaba colaborar con China? Pues ahí va la cooperación a China. ¿Interesaba con Marruecos por el tema de la pesca, por el tema de no dejar el paso de los inmigrantes? Se colabora con Marruecos. Que esos países no sigan nuestro modelo de desarrollo, que eso también ha sido un error importante, ¿no? En esta última crisis se nos ha inculcado que estamos como estamos, entre otras cosas porque hemos malgastado mucho dinero, y si encima ahora decimos que necesitamos para aportarlo o por justicia para mandarlo al tercer mundo, seguramente la gente no lo entendería. Ese discurso erróneo y profundamente negativo, y que al final lo que hace a todos es dibujarnos y convertirnos en menos personas al final, pues ese discurso está calando entre muchos sectores sociales, entre mucha gente. En la medida en que seamos capaces de mantener, de encauzar y de darle formas alternativas que respeten estos valores, pues será la gran ventaja y la gran victoria. Yo creo que deberíamos luchar más por la información, que nos informen realmente de lo que se gasta el dinero, de los presupuestos, porque un presupuesto bien distribuido es suficiente para un país y hay para darle a otro. Y eso no nos lo cuentan nunca, siempre nos dicen que nos falta. Claro, y los políticos automáticamente lo primero que recortan en gastos de cooperación. Pero bueno, se da el caso paradójico, y todavía se da, que meten en gastos de cooperación hasta el dinero que se le paga a los militares que van a supuestas pacificaciones, ¿no? Fijar lo que se gasta, por ejemplo, en mantener y en potenciar la valla de Melilla, que seguramente, si echamos cuenta, es más de lo que tienen que dedicar 0,7. Durante todo este tiempo también hemos visto que no solamente estábamos expoliando a aquellos pueblos, sino que nuestro modelo de desarrollo es un modelo de desarrollo agotado,
que nos lleva a un colapso civilizatorio. Yo creo que el tema de la cooperación sigue estando muy pervertido en el concepto, ¿no? Cuando hablamos de cooperación parece que es darle caridad al sur y no nos terminamos de entender que es que hemos estado robando y seguimos expoliando recursos del sur, o sea que nuestro bienestar está basado en la expoliación sistemática de los recursos del sur y que eso no puede seguir haciendo. Eso es cooperación y eso es co-desarrollo. Lo demás es la limosna, que eso no tiene ningún sentido. Se ha perdido la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la crisis la estamos viviendo ahora nosotros en propia carne. No hemos dejado de ser, en principio, un país rico para ser un país menos rico. Entonces la gente ahora bastante tiene ya con sus planteamientos respecto a la hipoteca, o respecto al colegio de sus niños, respecto a la sanidad, etcétera, etcétera, que vemos que se está desmantelando progresiva y paulatinamente, y entonces la gente automáticamente o en general han dejado de pensar en otros países. Hay tantos temas y tan importantes que muchas veces lo de la cooperación y la solidaridad queda con un cajoncito. No es que no estemos con ellos, pero que nos queda en un cajoncito. Entonces eso tenemos que, las asociaciones, los colectivos, la ONG, tenemos que ser capaces de romper esa dinámica y de plantear que la solidaridad y la cooperación una parte intrínseca de la lucha por una sociedad mejor, una parte intrínseca de una sociedad más justa, ¿no? Sigue habiendo hambre en el mundo, sigue habiendo injusticia importante en el mundo y sigue habiendo en el primer mundo, ante un nivel de crisis importante, situaciones sociales que son de pobreza extrema en países como España, donde podíamos estar a un nivel descomunal. ¿Por qué? Pues porque los políticos no tienen interés. Nuestro modelo ya se ha demostrado que no vale ni siquiera para la quinta parte de la humanidad, mucho menos es válido para las 5/5 partes de la humanidad. Luego tenemos que, entre todos, y la responsabilidad luego porque hemos ocasionado el problema, porque tenemos los recursos, es básicamente del primer mundo, tenemos que construir un mundo diferente, un mundo igualitario. Cuando hablas con gente y viene de otros países y dicen, no, crisis no es la de aquí, crisis es la que se padece en otros sitios, como estamos viendo, por ejemplo, lo de la alambrada de Ceuta y Melilla, espectáculos, o el tema de esta en Lampedusa, ¿no? O sea, espectáculos más que lamentables, que eso no es una cuestión puramente anecdótica, eso responde a unas situaciones muy concretas, ¿no? El tema de los refugiados políticos, etcétera, etcétera, o el tema del ébola, ¿no? Debemos vivir simplemente para que los demás simplemente puedan vivir. El mundo hay que entenderlo de un modo más global, no solo tengo un problema y ahora ya solamente me ocupo de lo que está ocurriendo en casa, ¿no? Yo creo que la visión tiene que ser un poco más amplia y que es compatible, ¿no? Hay que analizar muy bien el presupuesto y ver que hay otras partidas que sí, esas sí las recortaría yo si estuviera en mi mano. El hecho de la cooperación no se debe de ceñir de si tenemos más o tenemos menos, ¿no? El ayudarnos y el ser solidario debe ser en todo momento, con lo mucho o lo poco que tengamos. Evidentemente, ahora se están pasando muchas dificultades y estamos pasando muchos problemas aquí también en nuestro primer mundo, ¿no? Como se dice. Y hay personas que lo pasan tan mal como... Pero es verdad que las oportunidades que tenemos nosotros y el establecimiento de redes que tenemos también es diferente. Tenemos otro tipo de riqueza que podemos compartir y que a lo mejor no se puede dar tanto en cantidad de dinero, pero sí podemos compartir y sentirnos parte de un solo mundo, ¿no? Que creo que eso es lo importante. Da igual la cantidad que tengamos, mientras que la conciencia sea clara de que somos un solo mundo y que estamos en el mismo barco todos, o sea que siempre podemos hacer cosas. Que aquí estamos después de 20 años y seguimos con los mismos ideales. Aunque sea difícil, que tenemos que seguir en la brecha. El cooperar con otros países, el cooperar con otras realidades, no podemos cuestionarlo o hacer lo que dependa de la situación económica de nuestro país, algo que tiene que estar ahí siempre. Esta cooperación es totalmente necesaria, que hoy la vemos en nuestros pueblos y en los pueblos que antes nos mirábamos, y tendríamos que seguir, no como antes, sino mucho más. Y que esta juventud que hoy está despertando, puede ser que algún día avance lo que nosotros a lo mejor no hemos podido. La utopía sigue estando ahí y es posible, y además que a pesar de que nos hagan creer que la normalidad es la otra parte, el mercantilismo, el materialismo, y esto es mentira. Todavía se mueve la gente por valores, todavía hay mucha gente que son capaces de soñar, todavía hay personas que son capaces de luchar por un mundo mejor, y yo le aconsejo a la gente que abra bien los ojos y que mire, porque hay muchas personas buenas en la sociedad que son capaces de hacer grandes cosas. 20 años después, la reivindicación sigue vigente. La cooperación andaluza para el desarrollo
debe seguir apostando por un modelo centrado en las personas y comprometido en la lucha contra la pobreza, la injusticia social y la desigualdad. Son muchos los retos que quedan por afrontar y ha de hacerse desde la autocrítica y la honestidad, buscando nuevas alternativas y mejores resultados. Las administraciones deben renovar su compromiso de alcanzar el horizonte del 0,7% de los presupuestos, corrigiendo los graves retrocesos acumulados en los últimos años. La sociedad civil tiene un papel relevante en el empeño de demandar soluciones para un mundo más justo, recuperando ese impulso que tuvo lugar hace 2 décadas y del que aún nos llega la fuerza.